He tenido buen internet. Sí, bueno, Estoy yo no aprovechando. sé en qué imperio estaré yo, pero hasta ahora, por lo menos, estoy aquí, pues. No sé mañana, pero ahorita parece que la cosa cursa. Miren, ¿cómo les fue con las lecturas? Cuéntenme, con la feria. Muy Si bien. quisiera que adelantáramos la feria para que nos tomemos unos 10 minuticos para hablar de las exposiciones, porque ya por ahí va a venir ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo le fue con la feria? ¿Quién quiere comentar algo? A ver, ¿cuál es la percepción? Que comente a alguien porque yo siempre hablo. Es verdad, Gladys. Gladys ya tiene sus puntos de intervención. No, Bueno, sí. hablando de puntos, yo voy a comentar algo cortico. A ver. Me llamó mucho la atención que hablaba sobre, en el texto de la feria, nombraban las obras por puntos. O sea, habían unas que decían que la obra tenía 10 puntos, 8 puntos, eso nunca lo había echado. Hay una parte que habla uno de los coleccionistas que dice algo así como que quería comprar una obra que tenía 10 puntos, pero que ya estaba como comprometida y entonces se iba a ir por otra que tenía como 8 puntos, pero que no era como que la que quería porque había una que era de 10 puntos. Me llamó la atención porque no sé que lo llamaban por puntos las obras. Puede ser. Sí, yo me imagino que es a nivel de importancia, ¿no? Es decir, como, fíjense que hay una cosa interesante en el tema de la feria, a pesar de que, bueno, que hay un punto de interés ahí particular que es el tema de la legitimación del capital, ¿no? O sea, por decirlo de algún modo, no decirlo de un modo usufructuoso, pero hay grandes paradojas entre, bueno, de cómo empieza incluso el capítulo. Es decir, ella especifica los que están a la puerta de la feria, esperando que la feria abra, no son ni estudiantes de arte, ni investigadores, ni jóvenes artistas, sino multimillonarios y billonarios, ¿no? Si hay una especie de delirio capital, pero ahora menos frío que el tema de la subasta, ¿no? La subasta es como un poco más fría, pero incluso por lo tanto menos compleja de analizar, ¿no? Porque en el caso de la feria se mezcla entonces ese tema de la demanda, es decir, de tener mucho dinero para comprar muchas cosas, con la importancia del arte también, ¿no? Es decir, con la esencia del arte. Ya no es un criterio tan frío. Y empieza a entrar la institución museo y la legitimación, ¿no? Me imagino que los 8 puntos y los 10 puntos tiene que ver con eso. Es decir, como con las tendencias que a nivel de museo o a nivel de instituciones legítimas del arte, pues avalan determinada obra o determinado lanzamiento. Yo tampoco lo había escuchado. Bueno, yo no soy ni un consejero de coleccionistas que compren grandes ferias de arte ni esas cosas. Simplemente, o sea, lo más cercano a una feria es FIA. Sí, no, yo tampoco nada de eso, pero me pareció como curioso lo de que lo categorizan así por puntos. Claro, me imagino que los 10 puntos es como, bueno, esta es la pepa de la obra que te puedes comprar. Esa es la que está más legitimada, que todos los coleccionistas y los museos del mundo van a decir, wow, te compraste la obra, ¿no? En cambio, una de 8 puntos de repente debe ser una obra que es buena y tal, pero que no es así, que va a desmayar a las audiencias, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo de esa parte y creo que también tenía un poco que ver con algo que mencionaban en el capítulo de la subasta, cuando hablaban de cómo tiene más valor una obra que tiene como elementos que se consideran más representativos de ese artista. Entonces hablaban de Basquiat, que sea una cabeza negra. O sea, y ellos lo hablaban como una suerte de fetichismo de ciertos elementos en la obra de un artista, que me pareció interesante. Sí, puede ser, pero pienso que la diferencia sería, Laura, que en el caso de la subasta recurre como ese elemento directo, pues que tú dices como fetichista en la obra de un artista, ¿no? Pero en este caso también creo que tiene que ver con el momento y con un tema más
¿cómo sería? Como un poco más conceptual en la trayectoria de ese artista, ¿no? Es como, Claro. esta obra la tiene el MoMA y entonces él le está haciendo una obra mejor, hizo una segunda edición, o sea, hay como una cosa un poquito más, como de una combustión más lenta, ¿no? En ese caso. Y Pero ¿sabes chévere qué la me parece comparación. súper interesante de la lectura? Sí. Cuando hablaban sobre cómo, que hablaban con este asesor de arte. Primero que nada, a mí me encantó la lectura. Yo decía, pero esto es buenísimo. Truman Capote, un estudio sociológico escrito por Truman Capote, me pareció Total. fantástica. Y yo me acuerdo que cuando hablaban con el que era el consultor de arte, que Ajá. él hablaba sobre uno de sus clientes, alguien importantísimo, creo que era François Pinault, que él hablaba sobre el gusto de este artista y él decía, él tiene un ojo exquisito, que él sabe reconocer una obra maestra. Y entonces después ella analiza como lo que él le dijo y ella dice, claro, su trabajo es crear una mística en torno a la colección de ese coleccionista. O sea, tiene que ensalzar el gusto como para hacerlo prestigioso, ¿no? Claro, y hay algo como, fíjate que ella pone en varios momentos, me parece también esa mirada es muy antropológica también, ¿no? De los tipos de coleccionista, de los tipos de artista y los tipos de galerista. Eso me pareció fabuloso, ¿no? Y en el caso, tenía aquí como otra, fíjense, en el caso, cuando habla con los coleccionistas, los primeros, que se llaman los Rubel, ¿no? Que son así como unos súper hippies que van parece que fueran de aventura de campo a la feria, ¿no? Siempre se mezcla ahora una cosa que tiene que ver el amor por el arte, ¿verdad? La filantropía y el apoyo a la creación, que eso no lo habíamos visto en la subasta. Por eso le digo que los temas se mezclan y ahí pero en varios momentos hacen alusión a la diferencia entre el coleccionista reconocido, es decir, el coleccionista que los galeristas saben es un coleccionista serio, que le está dando curso a un conjunto de obras, y el trepador social, ¿no? Ese miedo, además, con el tema del desate del mercado del arte y cómo cualquiera de repente viene a adquirir una pieza, ¿no? O a querer adquirir un montón de piezas para hacerse visible dentro de un entorno. Ella maneja también mucho de que coleccionar arte es como estar en un club, ¿no? Arte contemporáneo. Me encantó en ese segmento donde hablan justo con los Rebels que la señora dice que, o sea, sobre el término coleccionista y dice que eso me llamó mucho la atención, que decía algo así como, o sea, el término coleccionista debería ser algo que tú te ganas y que no solamente compras como una serie de obras y ya eres coleccionista. Entonces, me Exacto. pareció interesante como esa división que ella hacía como de, bueno, como que yo no solo tengo arte, sino que le estoy dando además como un contexto al arte que colecciono, no solamente Claro, compro porque tengo. exacto. Y ahí es donde viene el tema como filantrópico, ¿no? Y esa mezcla Me dio donde también, risa, perdón. cuando una señora dice algo así como que ahora voy a tener que hacer un museo para que me tomen Ahí en serio. está. Exacto. Entonces, fíjense, se ve además como la diferencia y también hay intervenciones de artistas, de este artista, ay, se me olvidó el nombre, que aparece al final, John Baldessari, que habla de que, bueno, que en los 80 eso no pasaba, incluso esa distancia del artista con el coleccionista, como el mercado del arte era mal visto, inclusive, ¿no? Si a mí no me interesa, él decía que compren mi obra, pero yo no quiero almorzar contigo, ni cenar contigo, ni ir para tu casa. Y la relación de amistad y la relación del proceso que también corresponde a un cambio de tiempo, ¿no? Cuando se habla, todavía en los 80 nosotros estábamos hablando de obra maestra, aunque ya venía de tras vanguardias, de poshistoria, de la historia cíclica, la historia eres tú mismo, las referencias pueden ir hacia adelante o hacia atrás y crear tu propio genio, ¿no? Es decir, hay como una especie de autonomía
del artista dentro de ese mundo mediático que están haciendo, dentro de ese mundo empresarial que también estaba surgiendo. Y, y, y vemos esa misma consecuencia que había en la subasta. ¿Se acuerdan cuando en la subasta creo que Jámica Pelarzo dice que empiezan como a tratar de formar artistas jóvenes porque ya no hay que vender, ya no hay obras maestras que vender? Ese impulso, ¿verdad? Ese nuevo paradigma donde el arte emergente reemplaza a la vanguardia, pero de una forma muy veloz. Entonces, por eso el coleccionismo anterior, es decir, un coleccionista, por ejemplo, de la década de los 80 o de los 70, pues tenía los puntos focales de los artistas que quería fueran parte de su colección y que ya eran consideradas obras maestras. En este caso, ¿qué está pasando? Pues toda esa revolución del mercado, todo ese sistema que está siendo extremadamente prolífico, está generando que tanto el artista tenga que hacerse como el coleccionista también. Esa necesidad de legitimarse frente a galeristas que le van a dar siempre la prioridad a un coleccionista que tenga el tema de la difusión, el tema de la promoción. Eso creo que lo hablamos en alguna oportunidad. Yo les decía, no son los mismos precios incluso para un artista venderle a un coleccionista que no conoce y que es simplemente una persona que le gusta el arte y que va a guindar esa pieza en la sala de su casa, que venderlo a un sitio que tiene una fundación. Porque lo va a promocionar, lo va a difundir, lo va a investigar, perdón, lo va a colocar, y para ese coleccionista también es importante quedar incluido en la construcción de ese artista. Fíjense que hay formas de coleccionar que son muy interesantes. Ella hace, déjenme buscarlo porque lo tengo aquí, me pareció muy chévere. Habla de los especuladores. Eso es cuando ella se pone a conversar, creo que con el de galerista y tipos de coleccionistas. Con los tipos, es decir, que es una especie de demanda que viene como una carrera de caballo. A comprar esta es una cosa adictiva que forma parte más. No te estás escuchando fluido. Y se corta. Cortando, no entendí la idea. Se cortó. Lore, ¿tienes problemas con la conexión? A veces se queda en el aire. A todos nos está pasando. Hacer algo aquí con el teléfono. Deme un segundo ya. Ok. Ahora sí. Ahora yo te oigo bien. Ok. Vamos a intentarlo. Sí, que hablaba, ella habla de 3 tipos de coleccionistas después, ¿no? Primero hablaba en algún, pero repite esa situación según la mirada de quien se lo explique, ¿no? Y esta diferenciación me pareció muy, muy divertida cuando habla uno de los coleccionistas especuladores, que son adictos al juego, es decir, es una especie de apuesta, y yo quiero comprar esto, no sé qué. El otro término que me encantó se llama los barcos pesqueros, es decir, que sin ningún tipo de línea de investigación, ni de organización, ni de... Simplemente es lanzar una red para decirle a sus amigos millonarios, yo también estuve ahí, tengo una pieza que me compré en Art Basel. Y pueden comprar de todo sin pensar muy bien qué es lo que compran. Y hablan del coleccionista que compra en profundidad.
ese es un tema interesante porque estaría en relación directa con ese primer grupo que es más filantrópico, con los que ella inicia esos dos colecciones, esa familia, ¿no? Que es comprar arte emergente, apoyar el arte emergente, pero también hacerlo posible. Es decir, brindarle un espacio para que ese artista pueda crecer dentro de lo que es ese territorio y también consolidarle una carrera de la cual ellos forman parte. Entonces hay algo muy interesante de formar parte de la vida de ese artista, que es una cosa que desconocíamos, ¿no? Que no había pasado antes. A ver que voy a acomodar esto aquí para que no se me vaya a ir. Me dan un minuto, perdón. Ahora no encuentro esto. Pantalla. Ok, ahora sí vamos a estar. Para darle crecimiento. Entonces hay algo como de una apuesta entre legitimar la propia inversión, legitimar la carrera de ese artista y consolidar esa obra dentro de los distintos discursos. De los tipos de galería también hace una diferenciación más o menos similar, ¿no? Las que descubren y desarrollan artistas, es decir, que les gusta meterse en el riesgo del arte emergente. Las que comercian con objetos de arte, es decir, las que no se arriesgan y simplemente están buscando vender lo que ya está consolidado, ¿no? Crear nuevo discurso. Y ese punto a mí me parece muy especial porque bueno, en el caso venezolano eso tiene una grieta bastante particular, ¿no? Si nosotros hemos vivido como una especie de paradigma entre luminoso y sombrío, es decir, instituciones estatales que abandonaron la legitimación de la obra de arte. En los años 80, en la década de los 90, lo más importante era tener una individual en el museo, en el Contemporáneo, en el Alejandro Otero. Habían formas de crecimiento que tenían que ver con ese desarrollo, ¿no? Yo que trabajé en el Alejandro Otero, incluso recuerdo que había una salita que era la sala 6, que era una sala muy pequeña, que estaba destinada para individuales de artistas jóvenes, ¿no? Como para ir tendiendo las redes de pequeños ensayos de investigación. Y así la mayoría de los museos venezolanos y los museos en la ciudad de Caracas. Entonces, es muy curioso porque ese tipo de galeristas o de vendedores o de merchant de arte, pues pasan en el caso venezolano por un papel, les tocó asumir como unos papeles dobles, ¿no? Es decir, soltar, dedicarse también, a pesar de que les guste más una cosa o la otra, pues dedicarse a la construcción de ese lugar, ¿no? El arte emergente. Y fíjense que la mayoría de las galerías que han surgido, que se han vuelto instituciones importantes dentro de la cultura del país, pues tienen que ver con la consolidación del arte más joven, justamente, ¿no? Es decir, con aperturar espacios para que esos lugares tengan un centro de difusión, ¿no? De establecimiento, de las lecturas, de comunicación. Todo ese entramado de personas que salieron de la institución museo por las problemáticas políticas, sociales y económicas que vivimos aquí, pues se dedicaron a expandirse en otros territorios. Y eso es muy de nuestros propios siglo XXI. O sea, antes existían galerías, no vamos a decir que no, pero existían desde el tipo de ejercicio más clásico de la galería, como lo podemos ver aquí, ¿no? Es decir, participar en ferias, promocionar ferias y estar en ese diálogo con los museos, estar pendiente, y los museos pendientes de cuáles artistas pueden estar ahí surgiendo, pero nunca con visiones tan extendidas de espacios no oficiales que se dedican a construir esos caminos, ¿no? A consolidar esos caminos. Dándose tampoco, y que no se dan abasto tampoco, ¿no? Siempre que me preguntan o me comentan sobre eso, pues me parece pertinente evaluar que no, es decir, que no es responsabilidad, la responsabilidad de la producción cultural del país tendría que estar en manos del Estado, ¿no? Siempre
adjudicaba a las galerías o a las ferias algunos elementos críticos donde supuestamente hacían o no hacían determinadas cosas, o hacían o elegían determinados artistas, ¿no? Pero en este caso no es responsabilidad de ellos. Más bien creo que es una tarea que han asumido como agradecimiento también, ¿no? A décadas pasadas y a gestiones que formaron la mayoría de ese personal que se desarrolló, que creció allí, o que simplemente pues vio la necesidad de construir un diálogo con algo que no iba a tener contención, pues no iba a tener espacio de contención, de difusión. No sé si quieren comentar algo que les haya llamado la atención, porque yo sigo y sigo, entonces no los dejo hablar. Bueno, a mí me llamó la atención, habla Fabiola, una referencia que está al final cuando uno de los coleccionistas, Heller, Ajá. después de todo el paseo que hace la autora por los distintos sistemas de construcción de relaciones basadas sobre todo en el prestigio, termina por decir que Heller, el coleccionista, que la recompensa es bastante más intangible, que el dinero es un subproducto. Sí lo dice, dice algo así como... Sí, del circuito en realidad y de su función se trata de ser parte de los legados que se están construyendo, ¿no? Y creo que, bueno, que eso tiene mucha relación con lo que está en tu artículo, sí. sobre las bifurcaciones y lo que se dice al final. Se trata de la manera como participamos en captar fragmentos, trozos dispersos de la experiencia, en un contexto de un relato agotado de progreso y de línea temporal en el cual ya no sabemos muy bien hacia dónde vamos y queremos ser parte, al menos inconscientemente, de lo que permanece, ¿no? De la captación de lo que permanece. Claro, pero fíjate que a mí me parece eso muy relevante y está justamente el último rango es bastante interesante por eso, porque está ese coleccionista, ese es un consejero, creo, como un consultor, ¿verdad? De coleccionista. Y que dice, bueno, que es posible que la gente sienta una curiosidad por una vida más plena a través de la adquisición de la obra, ¿no? En el sentido ético y legítimo que él intenta dar a todo el proceso de la colección. Pero también hay dos protocolos ahí un poco como en conflicto. ¿Sí? ¿Me oyen? Se quedaron paralizados. ¿Aló? Yo te oigo perfecto. Ok. Es que veo a veces que se quedan paralizadas las imágenes. Estoy escuchando muy bien. Okay. Entonces hay como dos protocolos en conflicto dentro de la situación, ¿no? Una, es que mira, se fue la luz y vino. Una, el tema, la paradoja entre el arte y el mercado, ¿verdad? John Baldessari dice algo, Fabiola, que me pareció interesante. Hemos hablado un poco nosotros del arte relacional y hemos hablado de los ejercicios. Está en mi artículo que les recomendé leer, que Fabiola lo citó. Pero está esa paradoja de una especie de ejercicio prolífico, ¿no? De la creación. Y entonces la mirada siempre añorante, yo siempre es como un anhelo de la modernidad o un anhelo de lo moderno, ¿no? Y del gesto grandilocuente, cuando él dice que la gente probablemente esté adquiriendo una cantidad de papelitos y de collage sin trascendencia y que a largo plazo no van a significar nada, ¿no? Está esa paradoja entre el arte y el mercado que puede generar esa especie de vacío, ¿no? En lo que, si lo vemos desde el lugar de la hiperproducción contemporánea, que puede llevar a la nada, ¿no? Y pensaba muchísimo cuando leí eso, pensaba en el artículo que la misma Fabiola me recomendó, no sé si se salieron del internet, porque no los veo por aquí, pero el mismo artículo que Fabiola nos recomendó en el WhatsApp, que además lo usé para comentar la charla que di en la FIA,
¿no? Perdón, que en la FIA, en el AICA, el martes pasado. ¿Alguien habla ahí? Creo que Fabiola tiene el micrófono abierto. No importa. No, no, Fundación Eugenio Mendoza. Bueno, me mezclote. Bueno, yo voy a seguir hablando y mandan eso grabado, porque si no nos vamos a volver locos. Entonces, sigue. Pero a partir del comentario de Fabiola, me pareció interesante el tema del criptoarte, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente están comprando y por qué se está comprando? Porque fíjense, en ese artículo que parte del tema del aura, es decir, de que supuestamente esos blockchains y esa especie de encapsulamiento que le da una nueva unicidad o criterio único al tiempo de una obra de arte digital, que en otros momentos no lo tenía, que por lo cual era desechada como parte de las ventas o de la subasta, que le da ese criterio único para que una obra se monte en esa cantidad de dólares en una subasta de Christie. Entonces, pero sin embargo, frente al criptoarte, ¿qué es lo que están comprando también, no? Es decir, es como siempre les digo que hay que ser muy cautelosos. ¿Qué es lo que se está comprando? Verdaderamente se está comprando una obra que tiene un sentido crucial, que me ayuda a modificar mi visión del arte o que ayuda a modificar la visión del arte de lo que estamos viendo en ese momento, o se está comprando su carácter de unicidad simplemente porque es única y que forma parte de esas estrategias del blockchain, ¿no? Y del arte, del criptoarte. Ahí creo que es donde está el punto, ¿no? Donde hay que tener la relación de ser cauteloso para que esa especie de fragmento o esa especie de espacio-tiempo que está levantando una pieza o que está levantando una obra dentro de un mercado particular, pues no sea solamente pues por su distintivo modo de actuar frente a otras cosas que no son así, en un mundo además que está en pandemia, que está cambiando sus protocolos, que está un poco como viendo cómo es su reconstrucción del espacio, ¿no? del espacio-tiempo, de las relaciones humanas y del propio mercado. Entonces, ahorita, pensando en eso, ¿no? Cuidado con esa velocidad, pensar en esa velocidad, tener cuidado con esa velocidad y que eso no sea una nada que está frente a la hiperreproducción contemporánea ensalzada solamente por su carácter técnico único, ¿no? Sería algo que yo me preguntaría. Incluso creo, no sé si Fabiola estará por ahí, ojalá, pero incluso creo que el propio periodista hace la diferencia en ese artículo. Bueno, lo tienen ahí en el WhatsApp, no sé si lo pudieron leer, pero el propio periodista hace la diferencia, dice que bueno, que no es el aura a la que se refería Benjamin, no es ese espacio aureático que tiene que ver con el tiempo, con hacer elevada una distancia, es decir, sentir esa distancia en esa obra, tiene que ver mucho con ese presente activo del que hablábamos en la otra clase, de que ese presente activo estuviera allí por más distante que nos pudiera parecer esa obra en el tiempo, sino de un aura encriptada por el criptoarte, por ese carácter particular de unicidad, y de que entonces puedes tener como una especie de cartera virtual donde vas teniendo tu colección. Pero bueno, ¿dónde queda ahí el espíritu o la esencia de un tipo de producción? ¿A qué se refiere ese tipo de producción? Yo creo que hay que tener claro por dónde van esos caminos, ¿no? Por más que las construcciones sociales y mediáticas cambien, pues hay que tener mucha cautela, ¿no? Con esas mezclas entre el arte y la intrascendencia que puede generar también, en el propio proceso de la creación, pues esa carga enérgica de los nuevos medios, de las circunstancias,
del azar, ¿no? De la hiperreproducción, de la velocidad, de la tecnología como estrategia. ¿Quieren comentar algo más? Déjame ver porque yo creo, aquí están en la sala de espera, dice, unas personas, no sé si están todos. Fernando que se cayó y Fabiola. Ahí pudieron entrar. Fabiola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Lorena. Perdí la No, conexión. sí, me di cuenta, pero que estaba comentando antes que a partir de ese artículo que nos recomendaste, que además lo comenté en la charla de laica que tuvimos el martes pasado, pues también pensar el tema del criptoarte, ¿no? Que me parecía, en este artículo de la feria me parece interesante toda esa mezcla entre arte e intrascendencia, ¿no? El arte y el mercado, toda esa paradoja entre la hiperreproducción, el arte emergente, ese intento constante de validar, de legitimar la colección o las relaciones. Qué importante ver lo de la pieza del criptoarte, y bueno, a partir del tema de blockchain, es decir, que hay que tener siempre mucha cautela, pensaba yo, ¿no? Es decir, como ese criptoarte se está legitimando porque se hace único solamente a través del blockchain y de todo el sistema. O sea, se legitima y es una buena obra solamente por su capacidad en una hiperproliferación de medios y de repeticiones seriadas como las que vivimos contemporáneamente. Repito, se hace importante por su capacidad de ser único, ¿no? Que el sistema lo hace importante, mas no sabemos cuál es la verdadera aura de esa pieza en líneas generales, ¿no? Fíjate que Benjamin comenta, perdón, el mismo periodista que hace ese artículo comenta que no es el aura benjaminiana del ritual ¿no? y de ese espacio-tiempo particular que debe estar en la obra, sino que es la posibilidad singular. Entonces, creo que la feria también, el tema del arte y mercado en la feria, pues tiene que ver mucho con todas esas paradojas, ¿no? Y con otro punto que no hemos desarrollado, pero que también es bastante relevante, que es el lugar del artista dentro de esos procesos, ¿no? No sé si tienen algo que comentar allí. Bueno, en las ferias normalmente el artista se abstiene, ¿no? Perdón. Se te fue, Fernando. Está difícil lo de comentar hoy. A mí me llamó la atención que decía que el artista está en esta situación como perdido. Bueno, el cierre es una imagen completa de la pérdida, ¿no? Porque fíjense Ajá. que también la feria tiene una particularidad desde hace unos años. Fíjense la diferenciación que ella misma hace de lo que eran unas ferias en los años 80 o en los 70. Tiene esa particularidad de crear contenido también, ¿no? Es decir, de hacerse dentro de lo que es el sistema, pues yo misma lo nombro en el artículo que les compartí. Entonces hay charlas, hay estas especies de lugares donde se privilegia la obra de artistas emergentes, donde se le propicia que estén en intercambio foros, incluso en la misma Art Basel hay una especie de gran exposición que habla sobre los lineamientos de hacia dónde va el arte, ¿no? Más importante del momento, en este caso más europeo que otra cosa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso es un sistema de relación bastante
complejo. También me pareció muy interesante en ese sistema de relación cómo todo el tiempo está el peso de la intimidad, ¿no? Es decir, los primeros coleccionistas, cuando ella les pide o les dice que los va a acompañar a comprar las piezas, los primeros coleccionistas dicen que no, eso es como si nos vieras en nuestra intimidad, en el cuarto. También John Baldessari introduce algunos comentarios al respecto diciendo que si un artista va a la feria, es como si viera a sus padres haciendo el amor y entonces el galerista le dice, bueno, pero ¿qué haces aquí? O sea, tiene todo porque está ligado al discurso de la galería. Fíjense que en todos los casos, la galería hablan, y los mismos grandes galeristas a los que ella entrevista, hablan de que eso es un espacio donde hay que conversar rápidamente, que añoran o ansían el discurso profundo que tienen en su espacio de galería. Es decir, hay como una especie de distancia, ¿no? Con lo que normalmente hacen para convencer a un coleccionista que llega a una galería y está viendo una obra, entonces, bueno, se sientan, conversan. Ahí son intercambios más rápidos que también tienen que ver con los días de la galería, con las ventas, con las proporciones de lo que va a suceder o no con respecto a una obra o un artista en particular. Y que el artista forme parte de ese sistema, pues es visto, no es bien visto, ¿no? Pero a mí me interesaba el tema del artista también, entonces claro, este muchacho que monta ese individual en ese espacio para el arte emergente, pues se siente al final un poco perdido, ¿no? Como si hubiera estado en un sitio que no sabe bien qué fue lo que pasó allí. No hay tiempo en el espacio de la feria. Y el tema del artista también, la gran paradoja, el tema del arte y mercado, ese conflicto que no lo tienen artistas de generaciones anteriores. Es decir, si el artista solo trabaja para el mercado, si solo se ancla en reproducir obras que van a ser vendibles, si solo piensa en el dinero que va a conseguir, es mal visto, ¿no? Es mirado con recelo, con distancia, como un artista, un mercader, pues, un mal artista. Pero también tiene que posicionarse y hacerse un rol dentro de las ventas, ¿no? O sea, tiene que estar la personalidad del artista, también ahí la estiman como importante. Hablan de conocer de lo mal que le puede ir para que coleccionen su obra, que sea un tipo desagradable o que no pueda intercambiar con los coleccionistas. ¿No? Es como una especie de personaje. Un personaje que debe estar tan presente como encubierto dentro del desarrollo de esos recorridos. Tan activo como distante, tan pensando en el dinero como no pensando en el dinero. Tan pendiente de la venta como yo no quiero ver eso, no me interesa, que se encarguen otro. Sí, perdón, ¿Sí? Heriberto. Sí, al final yo creo que la inaccesibilidad del artista también es importante, porque cuando se hacen las subastas y todo, pues el artista está, se sabe de él, pero por eso es que creo que dicen que no, uno no debe, como artista no debe estar yendo a estas ferias, justamente para que el coleccionista o el comprador haga todo por medio de, no, yo lo conseguí, yo soy exclusivo del artista, el artista no, o sea, como que es inaccesible hasta cierto punto, ¿no? Y creo que eso le da la importancia también. Claro, sí le da la importancia, pero también fíjate que se crea la paradoja cuando estamos hablando de ese tema del arte emergente, ¿no? Y que los coleccionistas se vuelven filántropos y quieren conocer a los artistas y los quieren ayudar. Sí. ¿No? Ahí hay como una especie de, ya va que, déjame ver el chat porque Fernando creo que está diciendo cosas. Cada vez que mando mensaje me desconecto. Bueno, tranquilo, Fernando. Y que se quiere, que quieren haber un intercambio. Y ese es un modo de coleccionar. A mí también me parece muy bonito aquí ver, aunque es raro porque es muy rígido todo lo que se habla, o sea, es un poquito frívolo todas las situaciones a las que ella plantea, pero el tema de la colección, ¿no? La colección de arte como una forma de organización del mundo. A mí me gusta mucho eso. Yo he trabajado en muchas colecciones
de arte, privadas, institucionales, de museos, y he desarrollado líneas de investigación para las colecciones. Entonces, ir haciendo, ¿no?, ese formato, digamos que frente al arte contemporáneo, frente a lo que hemos vivido, no solamente como país, pero pues la gran colección es bastante alejado de la realidad, ¿no? Es una utopía, pero sí se puede consolidar ese paso donde puedas construir un determinado discurso, un determinado relato sobre el mundo, ¿no?, sobre lo que la obra de arte quiso decir de ese contexto, de ese espacio-tiempo en el cual se desarrolló. Entonces, coleccionar, por ejemplo, muchas obras de un mismo artista es una cosa muy bien vista dentro de una colección. No tener de todo, como ese coleccionismo red, que es la de red pesquero, es una red, vamos a ver qué sale aquí, ¿no? Y no pensar justamente en las líneas de investigación que a ti te pueden interesar en determinado espacio de la producción artística. Entonces, si yo compro una obra de Débora Castillo, por decir algo, entonces, bueno, mira, después compro una anterior, después, así se hacen los grandes relatos de las colecciones, también se hacen de esos pequeños relatos curatoriales, que son curaduría también del propio coleccionista o de sus asesores. Tú no haces nada como colección, por ejemplo, o no sería institucionalmente legítimo si tienes de todo un poquito, sin orden. Ahí lo hablan mucho desde ejemplos muy descriptivos, ¿no? Pero lo comentan todo el tiempo. Si tú tienes un montón de cosas que no tienen norte ni sur, y bueno, ay, la compré porque me gustó, y la compré porque me gustó, y la compré porque me gustó, es un poco, sería una especie de colección sin espíritu, ¿no? Sin una línea de investigación que permita darle un sentido a esa mirada en el tiempo. La colección mercantil, por ejemplo, tiene grandes relatos del arte venezolano desde el siglo desde la colonia hasta nuestros días, en todos los términos, en todas las áreas. Pero también tiene pequeños relatos, ¿no? Yo me acuerdo haber trabajado justamente en la Feria Iberoamericana de Arte, en la FIA, las colecciones de los bancos, las colecciones institucionales de los bancos, la colección mercantil, por ejemplo, la colección provincial, en algunos tiempos uno, por otros tiempos otro, siempre compraban un stand para apoyar a la feria, alquilaban el stand, y yo me acuerdo que como es un espacio pequeño, se hacía desde la colección mercantil. Yo trabajé por lo menos en 2 o 3 de esas pequeñas exposiciones, pequeños relatos de la colección, de estudio. Elsa Granco, geometría e informalismo, ¿no?, con 6 o 5 piezas de Elsa Granco. Omar Carreño también, cerámica, pero artistas únicos, ¿no? Pero tú también tienes, hay que leer los recorridos, ¿no? Eso habla también de la seriedad de una investigación. No creo que todo sea extremadamente intercambiable en la legitimación de los museos o en los precios, ¿no? No creo que todo sea tan voy a agarrar un dineral y me voy a comprar esta gran obra para que el MoMA me reciba esta donación y entonces yo voy a ser un gran inversionista. También esos inversionistas y esos coleccionistas serios tienen su rango de aceptación o no. Acuérdense de las llamadas, por ejemplo, ¿no? De la misma galerista, hay una galerista norteamericana maravillosa, creo que decían que había sido profesora de arte y señora clase media, y de pronto se volvió la estrella de la colección, del coleccionismo de la galería de Nueva York en los años 80. ¿Y cómo hace? Es decir, viene una persona que no conoce, que está ofreciendo un dinero por una pieza y hace una llamada, o sea, intentan averiguar. Ahí hay un proceso de también ver a qué lugar serio o poco serio va el destino de un artista que tú representas, porque
el interés sería siempre, eso lo anoté aquí porque me pareció interesante, el interés sería siempre que la obra tenga, la obra esté ahí porque tiene un sentido, no porque cuesta un dinero. ¿Ah? O sea, eso lo dicen todos de algún modo, la obra está allí porque tiene un sentido, es una pregunta también dentro de la feria, no porque cuesta lo que está. E igualmente el día se espera que esté allí porque tiene investigación, que tiene, porque tiene una necesidad de estar, de evaluar, de poner en escena sus propios hallazgos, ¿no? Y sus propios recorridos, no porque quiere ganar mucha plata. Entonces ahí es más claro, aunque también más oscuro, porque está también la diatriba del dinero constantemente haciendo una especie de paradoja. Pero todos, en esencia, tienen que cuidar su investigación, su proceso, su prestancia también, lo que los ha llevado a estar allí. No vas a entregar una pieza a un coleccionista especulador, por ejemplo, a un bolichico que llegó ahí con un dineral, un enchufado que quiere comprarse un montón de cuadros, porque además pasan cosas. Fíjense que hay un caso curioso, de una galerista amiga mía, que tiene una galería muy chévere y maravillosa. Llegó una señora un día, una mujer, y le empezó a ver las obras y le apartó por lo menos 15 piezas de la galería, aquí en Caracas. Ella estaba capciosa porque era una persona que no conocía. ¿Ah? ¿Aló? ¿Se fue? ¿Me escuchan? ¿Me han escuchado? Sí, ¿A que sí, Silvia se está oye. hablando? Ah, sí. Entonces ella estaba un poco capciosa porque era una persona que no conocía, no era una galerista, un coleccionista recurrente en sus espacios, pero bueno, en medio de la crisis y la desesperación, dijo, bueno, mira, me voy a arriesgar. El tipo apartó 15 piezas, le hizo llevarle las piezas al apartamento, a la casa. Estuvieron trabajando martes, miércoles y jueves montando las piezas. Y el martes de la semana siguiente, la mujer llamó y le devolvió las piezas. Ustedes saben qué fue lo que hizo esa señora, ¿no? Una fiesta. Hizo mover a Beatriz, es Beatriz Gil, con todo el equipo de trabajo, montarle las obras en la casa, hizo su tremenda rumba el fin de semana y las devolvió, porque dijo que mejor que no le habían gustado. Entonces, claro, cuando estos señores dicen que hay que tener cuidado, pues hay que tener cuidado. No es nada fácil. Igual como, bueno, si hablamos no de la feria, pero si hablamos de las galerías, bueno, todas las problemáticas con las falsificaciones, con las obras robadas, con lo que hemos vivido últimamente, ¿no? Y es la misma Beatriz, fíjense, cuando llegan esas piezas de Otero, de Gego y Cruz 10, que se las están ofreciendo en $1,000 cada una, piezas que cuestan por lo menos $20,000. Y lo primero que hace una galería es llamar, ¿no?, a la fundación o a las personas que les corresponde la investigación de ese artista, pues para ratificar quiénes son y cómo se mueven, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia importante entre el coleccionismo genuino, aunque de un tiempo para acá pareciera estar no ya por una tradición familiar o por un gusto especial de abolengo, sino un poco más metido dentro del ejercicio social de las grandes inversiones y de los grandes capitales, pero incluso dentro de los grandes capitales hay la consolidación de un territorio que puede ser estimable para la construcción de un discurso. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en colecciones privadas que hay en el país o que fueron muy importantes
para el testimonio, pues, de esa trayectoria y esa trascendencia. Laura, ¿tiene una pregunta o se le disparó el micrófono? Pero el curador también es un personaje que aparece en la feria, no sé si lo recuerdan. A ver qué les parece. El curador y el consejero, el consultor curatorial. ¿Lo recuerdan alguien? ¿Quiere comentar algo sobre eso? Déjame probar. A ver, Fernando, sí. Ojalá. Bueno, son personas que se dedican a ver arte en la feria, con la cual van y recomiendan a sus clientes lo que deben comprar de manera de mejorar la curaduría, o de mejorar lo que tienen, o mejorar su colección, su colección, que es lo que... Sí, pero hay dos apariciones diferentes. Hay uno que es un curador de museo que además está todo el tiempo llamando, y fíjense que ahí él está llamando creo, no sé si hablan del MoMA, hablan de varios museos, y él está llamando para decir qué es lo que se está vendiendo, porque probablemente, lo dicen allí, esos grandes compradores o esos grandes inversionistas van a donar o van a hacer préstamos a los museos de esas obras, ¿no? Como esperando lo que va a venir. Y eso también es un recurso que la misma institución museo ha usado desde muchos años, ¿no? El patrocinio. En el MoMA hay una sala de los Cisneros, de Patricia Felde Cisneros, que está dedicada y se patrocinan, ¿no? O sea, tú puedes llegar, pero tienes que tener un historial, ¿no? No es que vas a llegar con una pelota de plata en una mochila y decir, mira, yo quiero comprar, no. Tienes que tener un historial como coleccionista, ¿no? Y construir ese nexo de tu propia investigación, tener ese espacio que tú patrocinas, donde también extiendes otros discursos, ¿no? sobre tu trabajo, o recibes otros discursos dentro de ese espacio legítimo de difusión del arte, o de ese espacio oficial del arte, ¿no? Y donde también puedes donar, bueno, como el caso de la donación que hizo, que tan comentada fue y tan cuestionada de arte venezolano que hizo Patricia Felde Cisneros hace unos años, ¿no? Hizo al MoMA y también al Reina Sofía, cuando sacaron toda la colección de aquí de Venezuela. Y hay otro que es el, déjame admitir a Luesca que acá, uy, pobrecitos, hoy el internet está fatídico. Y también hay otro que es el consultor, ¿no? Que no sería lo mismo que un asesor que trabaja con varias personas, y me encantó esa diferencia entre el honorario y el mercader, que los marchand normales, es decir, los marchand que no son consultores, normalmente cobran porcentaje. Es decir, tú vendes una pieza de tantos millones y tú cobras un 10%, un 15%, un poco como mercado inmobiliario, me imagino yo. Pero los consultores, él en este caso dice que él no cobra sino honorarios profesionales anuales. ¿Por qué es importante? Bueno, porque eso crea también un rango de confianza, ¿no? Tú le dices a un coleccionista que se tiene que comprar una obra que cuesta 70 millones de dólares o que cuesta 3 millones de dólares, y él va a estar pensando, bueno, me está diciendo que la compre por el porcentaje que va a recibir, o me está diciendo que la compre porque de verdad le interesa que eso forme parte de la colección. Y eso es muy importante a la hora de la consultoría, ¿no? Un poco el tema de la feria y de todas las personalidades que están allí en la feria, es una de las ferias más importantes del arte del mundo entero, ¿no? Que tiene mayor trayectoria también. Todos esos personajes también vienen de otros espacios, ¿no? Donde se encuentran y donde establecen distintos episodios de intercambio, pero un episodio de intercambio ya no tan frío y tan directo y tan extrañado del proceso
proceso artístico, proceso de intercambio donde empiezan a entrar otros protocolos. Lo interesante de Sarah Thornton es que ella siempre va como desde la superficie más árida de la venta del mercado del arte y va bajando hacia otros sitios, ¿no? Y fíjense que en este capítulo nos ha dejado con el artista, ha cerrado todo ese proceso con aquel muchacho en sandalia, perdido, deprimido, cabizbajo, sin orden, y ahora vamos a entrar la semana que viene, pues vamos a leer el capítulo del premio, que tiene justamente que ver con el conflicto del artista, que para mí es muy importante, porque yo creo que el lugar más conflictivo de toda esta historia, pues la vive el propio artista, que tiene que debatirse entre el proceso de creación, la necesidad de traducir y construir discursos, los riesgos a los que tiene que confrontarse cuando de repente quiere hacer algo que los demás piensan que no es lo correcto, las ventas, el tipo el mismo muchacho lo hace. Mi obra no es una obra de mercado o de feria, ¿no?, que van a querer comprar. El tema del conceptualismo, el fragmento. Fíjense ese episodio que yo narro ahí, justamente con lo de Félix González Torres. Lo que me pasó a mí misma en Art Basel, de una forma, ya yo les había contado mi amor por la obra de Félix González Torres y lo que yo había vivido y lo que había experimentado. Y cuando estaba en esa feria, pues bueno, la naturalidad que sentí de ver el bloque de hojas y de elementos allí y decir, bueno, voy a agarrar una. Pero miren, de verdad, el espanto. O sea, yo hice un performance en Art Basel ese día. O sea, todas las personas que estaban y que viendo y conversando otras cosas se voltearon y me vieron así como un circo romano. Y el tipo de la galería me decía, tú no puedes agarrar eso, no lo puedes tocar. Y no lo puedes, yo decía, ¿en qué lugar está la obra de un artista cuyo fin principal era justamente ese contacto con el espectador? Es decir, ese proceso de diálogo, de integración de la experiencia de la creación, de desvanecimiento de los lugares tradicionales de la mirada del espectador, del sentir la pieza. Sentir para Félix González Torres era que la tomaras, que le hicieras parte de ti, ¿no? Era uno de los sitios fundamentales. Y que él me diga, y si no es por la persona que me acompaña, ella estaba en la esquina, y ella le dijo al muchacho que era el encargado, le dijo, oye, pero ¿cómo eso sería ir en contra de la obra de González Torres? Tú sabes, le dijo, tú sabes que la conocemos porque justamente fuimos a tomar el papel, fuimos a tomar el cartel. Tú estarías yendo en contra de lo que es ese artista. Y él le dijo, pero es que yo tengo eso, el bloque lo tengo ya comprometido por no sé cuántos miles de dólares. Y entonces ella le dijo, bueno, pero estás yendo en contra de lo que es la obra, la estás vendiendo de una forma, la estás colocando de una forma que no va de acuerdo a lo que es su esencia y su espíritu. Y entonces, bueno, ahí fue que accedió y me dijo, bueno, llévense, pero además así como agarre cada uno y lárguense. Que nadie las vea, se largan rápido, porque hay también un conocimiento. Entonces, todas esas interrupciones van a estar dentro de ese respetable juego del poder, ¿no?, que tiene la feria, que tiene la obra y el precio, que tiene además una especie de careta, ¿no?, donde una cosa debe ser así, pero no se dice que es así. Es una transacción, pero tenemos que mantener la ética de la integridad del artista, de la integridad de la pieza, ¿no? Todas las relaciones entre esa negociación que hacen que sea un proceso extremadamente complejo, ¿no?, también, en algún sentido. No sé si tienen otro comentario.
Katy, ¿alguien está hablando? No. Sí. Lorena, mira, Ajá. yo no sé quiénes más estamos aquí, pero estamos poquitos porque aquí en Caracas se fue la luz en casi todas partes. Sí, yo lo Entonces yo estoy sé. conectado a través de mi celular, pero Yo lo sé. pero la mayor parte de la gente está como enredada. Entonces no Entran sé y cuántos salen. estamos aquí, la verdad. No, aquí están entramos 13 y salimos, personas. sí, No, hay 13 personas. Ah, bueno, buenísimo. Pero Sí. por eso Yo ellos están pregunté quejando era en el si chat tenían... de WhatsApp de que Yo pregunté si tenían otra pregunta acerca del texto o algún comentario sobre esa reflexión, ¿no? de la que hemos hablado, creo que las cosas más interesantes. Pero se arma como que parece que Katy me quisiera decir algo, pero no sale nada. Viste, es que entré y salí, o sea, no hay manera de como poder seguir un hilo sencillo. También es problema con la Es la conectividad conectividad. y se me ha ido 2 veces la luz también. Bueno, vamos a continuar. Yo estoy sin luz. No, yo tengo, pero sí sé que se está yendo en varias partes. No, les decía que si tenían algún otro comentario, me imagino que les va a ser muy difícil en ese caso, pero bueno, yo sí me gustaba, si alguien quiere comentar algo, pues me avisa. Mi comentario, Lorena. Ajá, te escucho. O sea, me llama la atención cómo los coleccionistas colocan, no sé, eso porque se me fue vino. Los coleccionistas colocan millones en las salas de los museos para validar incluso o para aumentar el valor de sus colecciones. Sí. ¿Entendí bien así? ¿Hablaste de eso? No sé. Sí lo dice, sí lo dice. Claro, pero eso, lo que es importante también entender, y creo que esa señora galerista, que se me olvidó el nombre, lo dice, que a pesar de que haya muchos especuladores, tampoco el mundo del arte es un pueblo, ¿no? Dice ella, todo el mundo se conoce. Entonces sí pasa. Y fíjate que esa presencia de ese curador, que es un curador de museo, un asesor de museo, que es el que está ahí en la feria, que está casi al final del capítulo, es una presencia de un tipo que no está comprando exactamente, sino que está viendo qué es lo que están comprando los grandes coleccionistas reconocidos, porque posteriormente esas piezas son las que van o a donar al museo o van a prestar, ¿no? Sí es un modo de legitimar, Gladys. O sea, no vamos a decir que no es una manera de legitimar los capitales o de crear una visión filantrópica, ¿no? De lo que puede ser un ejercicio tan complicado como el que viene con la inversión de dinero. Vamos a pasar a un texto, además, que yo quisiera que le presten especial atención para la clase que viene, que es el de Luis Kamitzer, que está ahí la entrevista, que yo hablo también de eso en el artículo, ¿no? Él habla, incluso Luis Kamitzer dice que en todo el desarrollo del siglo XXI, pues hemos vuelto como a los neofeudalismos, ¿no? Como si la modernidad se hubiera ido para otro lado. Se fue, ¿no? Pero mucho anterior, o sea, es como si hubiéramos ido a un espacio mucho más aborigen, por decirlo de alguna forma, o bárbaro. Es decir, cuando él habla de los neofeudalismos, habla del crecimiento, el desproporcionado crecimiento económico del siglo XXI, donde cada vez menos personas tienen más grandes capitales. Y son esos grandes capitales que vienen de zonas empresariales o de inversionistas o bancarias o de ventas de armas o de lo que usted quiera. Cada vez más son esos capitales los que van a controlar y a dirigir el rumbo del arte. Lo habla porque además se le presenta un problema con una obra que vendió
en amistad con la colección Daros, que tiene también en su haber el patrocinio de algunas cosas tóxicas y de unos momentos difíciles dentro de esa empresa. Pero más allá de eso, sí vamos a hablar de qué es legitimación, pero tampoco es cualquier legitimación. Hay casos extremos, ¿no?, de cosas que no funcionan o que no sirven para nada y que se hacen de una manera engañosa, especuladora, estafadora, pero normalmente también esos coleccionistas han desarrollado, ese es mi punto de vista, ¿no?, es decir, han desarrollado dentro de la abarrotada cultura mediática, dentro de ese espacio extremadamente prolífico en la creación de obras, de momentos, de diversos materiales, de arte emergente, de estallidos, de mercado, de locura, pues también han creado zonas de reflexión importantes dentro del arte contemporáneo, dentro de lo que son los modos de desarrollo del arte de ese momento. Sí hay que otorgar discurso, vamos a hablarlo claro, no porque el arte emergente no tiene el don que tenía la vanguardia. Nosotros pensamos en la vanguardia venía armada de discurso para sacudirse o para dejar atrás a la vanguardia de turno y empezar a decir, nosotros llegamos aquí a decir por esta razón, por esta razón, por esta razón, textos filosóficos, existenciales, poemas, reunión intelectual, vamos en esta intelectualidad, vamos a decir que es el arte que viene, se llama dadaísmo, y están todos los manifiestos del arte de vanguardia, que los van a ver con su profesor Rafael Castillo Zapata en la próximo diplomado de arte latinoamericano. Ahí hay una materia que se llama manifiestos de arte de vanguardia, ¿verdad? Entonces esa fuerza no existe, pero no existe también por los tiempos como pasaron o como sucedieron. Ya les hemos comentado ese tema de la historia, ¿verdad? De la poshistoria, de la deconstrucción de la vanguardia y después del nacimiento de un arte, pues que empieza a hacerse preguntas sobre sí mismo, ¿no? ¿Cómo comienza el siglo XXI? ¿Qué está pasando en un supuesto siglo que iba a ser maravilloso, prolífico, tecnológico, un cambio de milenio provechoso para la humanidad entera? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Y dónde estamos ahorita? No, ¿dónde estábamos en el 2003 con la caída de las Torres Gemelas, en el 2004 con la Franja de Gaza, en el 2005 con los guerras tal cosa, todo el levantamiento de los autoritarismos, los totalitarismos, ¿no? Hasta llegar a las fuerzas del arte virtual, de las redes sociales ahora, ¿no?, que también tienen otra forma de ejercer grandes presiones y grandes poderes. Entonces, bueno, en medio de eso también hay un tipo de coleccionista que puede, o sea, la colección es una visión del mundo, puede adquirir piezas que empiezan a decir cosas sobre esa historia, de su constancia, de su perseverancia, de saber quién es él y cuál es su punto focal de investigación, pues depende de muchas cosas. Y eso es parte de nuestro sistema político, económico y social desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando las grandes empresas bancarias que tienen su gran auge con nuevos ídolos dentro del espacio social y mediático, ¿verdad? Con nuevos héroes que ya no necesitan tener familias de abolengo, sino que se han hecho en sus carreras administrativas, económicas, pues personas representativas para la sociedad. Bueno, las grandes empresas bancarias aquí y en todas partes del mundo crearon fundaciones. La fundación es un espacio donde canalizar también, aligerar también y producir desde una forma para mí positiva, no creo que sea eso una cosa negativa en nuestro sistema de ejercicio, desde una forma positiva, pues producir, generar la producción del conocimiento, generar la memoria, la producción del vínculo a través no solamente de las colecciones de arte, también de procesos de ayuda social,
procesos humanos, ¿no? O humanitarios que tienen que ver con distintos tipos de empresas y según cómo las empresas lo enfoquen. Entonces sí, Gladys, sí pasa. A veces puede ser grave, a veces no es tan grave. Creo que es parte de los diálogos entre el ejercicio del arte, el ejercicio de la filantropía, el creer también en la obra y también la legitimación. La legitimación dentro de ese capital humano, artístico, creador. Yo no lo veo, no sé qué piensan ustedes o cuál es la mirada de ustedes. Yo no lo veo tan escandaloso. Veo escandaloso que una obra de criptoarte pues sea denominada aurática solamente por ser única en el blockchain, sin saber nadie de qué es lo que dice o de qué se trata, o cómo cambió nuestra mirada y nuestra visión del mundo, si solo lo cambió por la transacción que hizo, por la forma de la transacción. Creo que nos falta camino que recorrer allí para entender lo que está pasando. No sé si me estás oyendo porque creo que te quedaste colgada. O yo. ¿Aló? Este es inestable. ¿Me escuchan? No sé si se escuchó lo que dije, que ya no me acuerdo que fue lo que... No te escuché, Gladys. Bueno, con respecto a esto del blockchain, no sé, estamos en pleno remolino. No sé cómo va a hacer eso en un futuro. Pues creo que es un camino que estamos empezando a recorrer. Y no sé si eso más bien va a hacer que el arte sea como más flotante, va a estar como en el aire. Bueno, no sé si se escucha. Es bastante, sí, es preocupante en ese sentido, ¿no? Ahí tienen en el, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre, en el Padlet, tienen un artículo que escribió justamente Susan Thorson, que se lo pidió al país a partir de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Yo lo fui a ver con mucha inquietud. Y ella habla como de la obra de arte y del contacto, que es importante. Yo no sé qué puede pasar, por supuesto nosotros estábamos en una situación ahorita donde la incertidumbre ante los modos de desarrollo futuros pues nos gobierna. Por eso siempre les digo y hablo de la cautela. O sea, hay que tener como una especie de mirada, volver a mirar siempre antes de aseverar discursos que puedan caerse por su propio peso. De todos los sucesos del arte, y lo hablamos la vez pasada, pues en estos espacios intersticiales de las redes, estos espacios tan veloces, tan efímeros, donde todo aparece y se desvanece de una manera contundente. Es muy difícil la recuperación de la feria de arte. Fíjense que en el transcurso del año pasado y de lo que va del 2021, ese ha sido el punto más crudo, ¿no? Porque la exposición tiene como otro ritmo, se hacen exposiciones virtuales, se hacen exposiciones en el espacio museográfico, algunas galeristas siguen andando con las exposiciones, pero ese momento, ¿no? Ese encuentro de la feria, ese diálogo en torno a la obra, ese mirar. Hay un consultor que dice es que nadie puede ver algo en JPG, o sea, nadie puede apreciar verdaderamente una pieza en JPG, ¿no? Muy difícil saber dónde está ese lugar. Lo que decían ellos acerca, que lo dicen casi al principio del episodio, no, del capítulo,
que el 50% de las ventas de esa galería prácticamente se dan en las 7 ferias a las que atienden anualmente. Totalmente. Y también hablaban acerca de cómo el arte es un mundo, o sea, no solo es un mercado, sino también una sociedad, o sea, como que provee una razón de ser, o sea, lo que era para las personas antes la iglesia, para muchos hoy en día es el arte y les provee esa sensación de comunidad en torno a unos intereses. Entonces... Sí, hay un tema de fe también ahí y de comunión en medio de las cosas que puedan parecer más claras o más oscuras o más competitivas, ¿no? Y el tema de la feria, fíjense, bueno, Arco la han retrasado, todo el tiempo es una reprogramación de fechas, una reprogramación de fechas, una reprogramación de fechas, porque si no sería una quiebra. Yo creo que les comenté lo de los valores de las obras, ¿no? Lo hablamos el otro día, el valor COVID, el precio COVID, entonces cómo los artistas van a hacer para colocarse con permanecer su historial de precios en el mismo espacio que tenían antes, pero también tienen que vender y vender de una forma más barata. Tal vez las únicas ferias o los únicos encuentros, creo yo, que han funcionado ahorita en este momento de pandemia, por algunas noticias que yo he tenido, son los que tienen que ver con fotografía y que tú ves la imagen y entonces el coleccionista puede imprimir, se puede como supervisar la calidad de la imagen y según, no sé, supóngase que creo que esa feria se hizo, la de Fotobaires, ¿no? La de Buenos Aires. Creo que esa se hizo a nivel digital. Yo vi una participación incluso en algunos foros de galeristas que hablaban sobre esa feria y pudieron hablar de eso, pero también hablaban, bueno, del problema de los precios. Y también un segundo problema que puede introducir esta era que vivimos, que es la multidemocratización, ¿no? Yo no sé qué piensan de eso, porque de repente uno dice esas cosas y parece como que si uno fuera un derechista autócrata. Pero en el criptoarte nadie te invita, Gladys, ¿no? O sea, nadie te invita a ti a que no hay nadie que te diga, vamos para que crezcan tus pies, ahí hay de todo. Simplemente tienes que montarlo, ¿no? Montar tu estructura y entrar en el sistema. No hay un análisis previo, no hay una evaluación de contenidos, por eso les digo que me parece complicado, ¿no? Yo pienso que ni una cosa ni la otra, ni un extremo de comités de selección que no permitan que surjan otros discursos o que se pongan en diálogo otras consideraciones, pero bueno, tampoco la mega exposición de Farruko, pero que entra todo, pues pongan todo aquí. Esas cosas son conflictivas y en el caso de fotografía también pasa. La gente si empiezan esos movimientos, bueno, los precios también empiezan a bajar. Y creo que todos los galeristas que participaron en esa feria virtual hablaron muy enfáticamente de ese tema y de esa problemática. El tema de los precios, el tema del episodio, que aunque la hora se confundió, sí es un episodio, a pesar de que es un capítulo del libro. Es un episodio de intercambio donde están una multiplicidad de niveles en torno al tema de arte y mercado y donde están, bueno, donde confluyen de manera contundente una cantidad de personajes del mundo del arte, ¿no? De esas distintas esferas y esas distintas estructuras que están completamente en relación con los discursos, con el dinero, con los capitales, con los mejores lugares, con la exposición. Es decir, en la feria hay un poquito de cada cosa. Y ese poquito de cada cosa, de verdad, yo pienso que en tiempos como este no es posible a nivel virtual o a nivel de los medios digitales. Por eso creo que no hay ninguna gran feria que no se haya pospuesto esperando tiempos mejores para su propio ejercicio.
¿Quieren comentarme algo más acerca de este tema? Están hablando en el chat. Hay un mensaje aquí en el chat, vamos a ver. De repente como tienen. No me atrevo, pero dice Fernando. Bueno, si quieres guardas esos comentarios. No, yo lo que quería era tomarnos unos 10 minutos al terminar esta clase, que ya la estamos cerrando. Quería conversar un poquito sobre sus proyectos de trabajo, sobre sus exposiciones. Pero estando esta conexión así, a mí me parece que va a ser bastante imposible, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo, fíjense. Todos tienen claro quiénes son los artistas que van a trabajar, ¿verdad? Eso ya lo designamos la vez pasada. Vamos a ver, no me atrevo a compartir la pantalla, pero lo voy a intentar. ¿La ven? Entonces ya vimos, ¿verdad? Ya hemos pasado por estos eventos, leímos este texto. Para la clase que viene se leen el texto de Luis Kamitzer, el de que dice en cierto modo sí, voy a dejar de hacer arte. Es una muy interesante reflexión sobre el tema de arte, mercado, coleccionismo y el papel del artista, que honestamente creo que se lleva la peor parte. Es decir, es el que le toca los momentos más dificultosos de esa trayectoria, ¿no? Todo el mundo poco va para un lado, para otro, pero bueno, el artista tiene el problema más difícil. Yo siempre los voy a estimar muchísimo por eso. Siempre soy una de las más delicadas conversadoras con los artistas porque los estimo muchísimo por ese problema. En la clase que viene nos toca hablar sobre el premio. En 7 días en el mundo del arte, el texto que nos toca es el premio y lo vamos a acompañar de esta reflexión de Luis Kamitzer. Por eso se los acabo de poner en anaranjado. Pregunta en el chat, preguntó Fernando que cuándo es la primera exposición. Vamos a cargar aquí el cronograma. Fíjense, a mí me faltan 2 clases grandes como esta, pues la del premio, que es el martes que viene, que estaríamos hablando de martes. Buscar el calendario por aquí. Hoy es martes 4, ¿verdad? La primera sería el martes que estamos en la clase 4. La clase que viene vamos a ver el premio Turner de Sarah Thornton, el capítulo, y vamos a leer el texto, vamos a acompañarlo, ¿verdad? De esa lectura de la entrevista que le hacen a Luis Kamitzer. Eso sería el 11 de mayo, ¿cierto? Después viene la 6ª clase, que sería el 18 de mayo, donde vamos a hablar de la Bienal de Venecia, que es el último capítulo de Sarah Thornton que vamos a ver. Y aquí vamos a revisar sus inquietudes a las exposiciones, porque posteriormente, el 25 de mayo, sería la primera exposición con Takashi Murakami. Me acuerdo el grupo. Eso lo tiene anotado Gabriela, de todos modos. Pero sería Takashi Murakami, Carla y Fernando. Ah, Fernando, te toca a ti. Carla y Fernando ponen el 25 de mayo. Y los que hacen Yayoi Kusama, que son Verónica y Laura. Les toca exponer el 25 de mayo. Y también estoy yo incluida en ese grupo. Sí. Atime también.
Verónica, 25. Laura y Katime. Exacto. El 25 de mayo. El 1 de junio, que es la próxima clase, exponen las chicas de Félix González Torres, que son Lubesca, Gabriela y Nati, y van a exponer el grupo de Damian Hirst, que es Gladys y Heriberto. 1 de junio. El 8 de junio, que sería en principio nuestra última clase, va a exponer Jeff Koons. El 8 de junio, Carolina Ramírez y Fabiola. Y Bansi lo van a exponer Sebastián y... ¿Quién tengo yo aquí? Sebastián. Déjame verlos a todos un momento. Oye, no. ¿Quién más expone con Sebastián? Conmigo expone Grace Lafontaine. Ah, pero ya no ha venido, ¿ah? Ahorita no está presente, pero en las Sí, anteriores. bueno, tú estás pendiente. Sí, Silvia estoy pendiente. Fuente va a ser una observadora de sus exposiciones, a menos que ella se quiera integrar a un grupo expositivo. Pero como es mi invitada de observadora de las exposiciones, ¿verdad? Ese día 8 de junio terminan las clases. Yo debo entregar notas el 16. Esa misma semana, ¿verdad? De sus exposiciones, del 8 de junio, deberíamos definir, vernos. Yo quisiera que nos viéramos. Acuérdense que nosotros perdimos una clase, bueno, porque tuvimos no es que la perdimos, sino que vieron la clase de la charla de laica. Pero después de esas exposiciones, el 8 de junio, nos podemos ver el 15 de junio, el próximo martes, si ustedes no tienen ningún problema, o lo redefinimos, si es en esa misma semana, un jueves, un viernes, etcétera, para hacer una clase de cierre, conclusiones, les entrego los trabajos, algunos comentarios, etcétera, ¿no? Antes de entregar yo las notas. Entonces, sí es importante que en la clase del 18 de mayo, pues ya estemos bien encaminados a empezar sus procesos expositivos. Yo quisiera que ustedes revisaran a esos artistas que están viendo, que están buscando, que están investigando, desde todos esos criterios de aproximación. Acuérdense que es muy importante. Puede parecer banal, uno puede tener esa mirada superficial, por las cantidades económicas y los montos en que esos artistas venden obras o han vendido obras, o por sus ejercicios dentro del ámbito de lo social, puede parecer banal o ruin, pero yo sí creo que hay cosas detrás de eso. Yo sí creo que hay cosas detrás de sus propias demandas, de la forma como fueron sus procesos artísticos. Creo que hay cosas valiosas que es importante estimar, es decir, no desestimen nunca a quien vayan a investigar. Traten de verlo a profundidad y entender más o menos de qué va esa obra, qué importó. Además de también hacer el análisis de mercado y contexto. Los mercados también tienen contextos relevantes, ¿no? A veces una obra despunta por algo en especial del contexto, de lo que está pasando, ya tenga que ver o no con la pieza. Las trayectorias también, ¿no? Hay un comentario de un galerista o de un coleccionista que dice, no le vas a comprar una obra a un artista y pensando que pienses que esa sea la única obra buena que va a hacer. Hay algo también en la lectura de esos recorridos. ¿Qué quieren decir esos artistas que parecen ya tan lejanos y tan mediáticos, que pareciera que no quieren decir nada, ¿no? Si quieren decir cosas? ¿Cómo fue ese proceso en el mercado? ¿Cuándo fue que se empezaron a vender sus obras a precios altos? ¿Cómo ha sido el historial? ¿Qué han hecho para permanecer? ¿Ha sido acertado ese recorrido? ¿Ha sido desacertado? Tienen todo ese ámbito allí. Entonces me gustaría
que se tome en la semana. La lectura del premio es bastante sabrosa y suave, como toda la lectura de Thornton. El episodio del premio es chévere. Y también el texto de Luis Camiser es bien interesante para empezar a pensar en un artista, ¿no? En cómo es ese artista. Se gane mucha plata o no se gane mucha plata. No hay que ser pobre tampoco para ser relevante, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a meternos en esa fibra. Verónica acaba de llegar. Vamos a meternos en esa fibra. Reúnanse, comenten y entonces nos tomamos de repente un poquito más de tiempo de la clase. Después que terminemos el tema de del premio, que conversemos sobre ese episodio, pues nos tomamos un tiempo para que ustedes hagan preguntas o si están clarísimos, me dicen, mira, estamos clarísimos, no te preocupes. ¿No? Pero váyanlo gustando para que no los sorprenda, ¿no? Es lo que pienso. Lorena, tengo una pregunta. Con mucho gusto, Katime. Con respecto al trabajo, porque tú comentaste que había que hacer un trabajo también, ¿ok? Por lo menos, ¿cómo es la dinámica del trabajo? ¿Cómo es? Y cómo es la dinámica de las exposiciones, porque había escuchado la otra vez que dijiste una persona expone y las otras personas pues hacen el trabajo, o no sé cómo es. O las tres exponen, por lo menos en mi caso, que somos 3 personas. Las 3 personas exponen, ¿verdad? Ok. En tu caso son 3. Entonces, ustedes van a hacer una exposición y de pronto se dividen los temas. Ponte, tú hablas sobre la obra, el otro habla sobre el mercado, el otro habla sobre la vida del artista. Estoy haciendo ejemplos, ¿no? Entonces, ustedes hacen esa exposición, ¿verdad? Que va a tener una duración de media hora máximo, cada uno, media hora, 35 minutos. No cada uno de los expositores, cada grupo. Y también me van a entregar, aparte, o sea, cuando terminen las exposiciones o todas las exposiciones, todos tienen que entregarme un trabajo final, cada uno de 2 cuartillas sobre el tema que le tocó o sobre lo que tú quieras hablar de ese artista dentro del tema del mercado del arte, de lo que hemos visto y del mundo del arte y de lo que hemos ido reflexionando. ¿Sí? No entendí. O sea, además del trabajo del artista, voy a hacer 2 cuartillas por separado de mi grupo. Ah, ok. Sobre el mercado del arte. No. Sobre el artista. Sobre tu misma exposición. Exacto. Ok. Dentro del mercado del arte. A mí me tocó exponer a la obra tengo a Débora Castillo metida en la cabeza, no sé qué le estará pasando. Me tocó exponer la obra de Débora Castillo con Lubezka. Entonces Lubezka habló de la vida de Débora y de cómo ella empezó en el arte. Y yo hablé de el tipo de obra de Débora en las 2 últimas exposiciones o en la feria tal. Entonces nosotros programamos una exposición para abarcar todas las dimensiones de lo que vamos a hablar sobre ese artista que nos tocó. Pero también yo voy a entregar 2 cuartillas escritas de lo que a mí me tocó exponer. O de algo que yo quiera hablar relacionado con ese artista que me tocó exponer, no con otra cosa. Cuando digo, puede ser... bueno, tú puedes hacer un resumen también, según un pequeño ensayo de 2 cuartillas de todo lo que investigaron en conjunto, pero lo hace cada una separado. Yo quiero ver cada uno por separado. ¿Qué escribió, qué puso, qué dijo, qué no dijo? Ok. ¿Entendido eso, jóvenes? ¿Estamos listos? Quedó claro. Qué bueno. Eso es un método que yo he hecho desde hace un tiempo porque pasa que entonces en las exposiciones no hacen nada, ¿no? Hay algunos, no sé, me imagino que no es el caso de ustedes, pero ya ese se volvió mi sistema de evaluación. Habían unos que nunca iban y que no sé qué, y entonces ni siquiera... tanto no iban a la clase que las que iban a exponer no se acordaban el nombre. Entregaban un trabajo entre los 3 y, ay, profe, que no me acuerdo el apellido
de la otra esta que se llama María. Entonces yo dije, ah, no, los trabajos son separados. 2 cuartillas pequeñas, pero que sean contundentes sobre lo que investigaron, lo que les pareció, lo que reflexionaron sobre ese artista en particular. O sea, que se vuelva de su participación grupal una reflexión especial, un ensayo pequeño de cada uno. ¿Okay? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, ya llegamos al final de la clase, que la logramos hacer con mucho esfuerzo. Luces que se iban, internet que silenciaban, pero aquí estamos, vamos para adelante, para adelante. Lo logramos. Yo tengo una pregunta que no sé si tiene que ver mucho con lo que conversamos, pero tiene que ver con los lugares de exposición. Por ejemplo, yo fui al Museo Somalia en México, ¿verdad? Y es una Somalia. Y es una colección privada extensísima, así como el Museo Pérez es un millonario que... Pero entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿cómo queda ese tipo de...? Porque ya son museos de colecciones tan grandes. Bueno, el Somalia tiene de todo tipo, tiene moderno y tiene a Roldán y tiene cosas muy nuevas. O sea, es una colección de verdad impresionante. Me llamó también, aparte, un paréntesis, la forma de exponerlo. Yo cuando entré la primera vez así dije, wow, esto es así como un rebulicio de cosas. No hallo por dónde caminar, no sé cómo ver, me pareció primera vez que veía algo así. Ajá, pero mi pregunta es, ¿ya ese tipo de museos validan también el arte y ellos pueden poner, o sea, claro, me imagino que tiene su investigación y todo, pero no sé, ¿qué opinión tienes tú de ese tipo de museos? O sea, que son museos creados por colecciones privadas, ¿quieres decir? Ajá, ese es mi... A mí me parece bien. Yo creo que todo ejercicio de construcción estructural, de visiones sobre el arte, para mí siempre es bienvenido, ¿no? Yo creo en esa multiplicidad. Mientras más cosas, mejor. Habrán cosas en las que no esté de acuerdo o que no me gusten, ¿no? Habrán cosas que me parecerán maravillosas y fundamentales, pero yo creo que bueno, que también si usted dedica una parte de su peculio económico a comprar arte y a construir una historia, pues a mí eso me parece siempre valioso, ¿no? A menos que, bueno, no sé, hay problemas, ¿no? Hay problemas cuando tienen que ver con cuando esos fondos vienen de orígenes oscuros. Ese es un problemita que no es fácil de trazar. Y también estamos nosotros mismos, claro, nosotros somos, todos los que estamos aquí somos personas sensibles, ¿verdad? Tranquilos, sin mucho aspaviento, no somos grandes inversionistas. Pienso yo, de repente me sorprenden ahí con unas carteras de inversión descomunales, pero más allá de eso, son cosas que no están, bueno, por lo menos en el mío, ¿no? En mi ejercicio. Y caemos siempre en la misma paradoja también, que recibimos y que no. Los tiempos también cambian, las formas de legitimación también cambian, nos enfrentamos a estructuras diversas. Yo no soy una persona cerrada con las transformaciones, ¿no? Soy cerrada con las miradas oclusivas y castigadoras. Ahí sí no me gusta, no me parece pertinente. Creo que hay formas de analizar el acontecer y sí soy cautelosa, ¿no? Pero bueno, esos ejercicios pueden estar y sus producciones y sus propios intercambios son los que van a dar el curso de su importancia. Yo he visto, hay tantos ejercicios. Miren, hay un cuento
Este es un cuento muy cómico. Yo quería hacer un programa de eso, pero no lo hice nunca. Yo una vez estaba buscando, ya es una cosa personal, pero yo me obsesioné muchísimo, desveladamente por la obra de Elsa Grant en una etapa de mi vida. Y me obsesioné tanto que yo estaba montando una exposición de la colección mercantil, Autonomía y Desplazamiento, la de cerámica. La estábamos montando en el Museo Carmelo Fernández de Yaracuy. Y entonces, después que terminamos, a mí me tocaban unas vacaciones, algo así. Y yo no me devolví con el equipo de trabajo, sino que yo me fui para Puerto Cabello y que a buscar la casa donde estaba Elsa Grant. Me fui sola y me quedé en un hotel bellísimo, Reina Margarita, creo que se llama el hotel, o Villa Margarita, en el casco histórico de Puerto Cabello. Como una loca, porque además ese no es un sitio peligroso en la noche también, pues solitario. Yo no tenía por qué estar ahí. Pero bueno, yo estaba ahí y entonces andaba y que fui a hablar con el cronista de la ciudad en una investigadera. Me monté en un barco para no sé dónde y estaba ahí que tras los rastros de además una cosa que no existía porque la casa la habían derrumbado, nadie se acordaba quién eran Elizabeth Shaw ni Elsa Grant, o sea, estaba perdida. Y un día me levanto y ahí en el casco histórico había un museo. Me dice, la muchacha de la posada, como me ve en ese afán, me dice, mira, pero aquí al lado hay un museo de arte universal. Yo, caramba. Sí, no, ellos abren a las 9 si quieres visitarlo y tal. Bueno, me levanto y tal. Entonces, una casa toda estartalada, pero grande, ¿no? Una casa grande. Y se asoma una muchacha y me dice, pero buena moza la muchacha, no joven, me dice. ¿Qué decía? Le digo, no, vine al museo. Tiene que esperar, porque el museo abre a las 10. Y ella fue y se puso su camisa como guía de sala, con su pantalón y tal. Y entro yo en aquella cosa que era un relato fantástico. O sea, era de un tipo que no estaba ahí, de dos señores. Y entonces ese era el museo de la verdadera historia, algo así como el museo de la verdadera historia del mundo. O sea, el verdadero museo, pues la verdad estaba allí. Entonces había, por ejemplo, una parte que era como una especie de mesa, que era una gran pecera, pero gigantesca, pero era una mesa. Entonces la tipa me hablaba con una veracidad, mira, esta es la historia de las especies marinas, porque de ahí venimos el hombre y el mar, y entonces me daba una visita por otro lado y saltaba de la especie marina a las esfinges, no sé qué, egipcia, a la cultura africana. O sea, pero además los saltos de todo eso eran con referencias iconográficas. Fueran unas vainas que hacía el tipo o sea, como por ejemplo la esfinge esa de Gizeh, de la pirámide, el tipo hizo como una reproducción con una especie de, ¿cómo se llama eso? Con lo que se hacen los muñecos. Bueno, que hacen como el esqueleto de alambre y entonces cubren como un mastique, es que yo no sé las palabras, bueno, como una especie de yeso, pero a medio construir todo, ¿no? O sea, no era que estaba lista, perfecta. Entonces estaba la esfinge con la pirámide a medio construir y habían entonces otras cosas que eran postales con otras cosas de la pirámide, pero ahí estaba la historia. Y la cosa más insólita fue cuando llego al cuarto, me dice, aquí está toda la historia de la cultura precolombina, ¿no? Entonces era una especie de cuartico con estanterías de vidrio y los vidrios estaban rotos o las estanterías dobladas, o sea, como una vitrina reventada, ¿no? Y lo que tenía dentro de la exhibición hay un libro clásico de cultura precolombina venezolana, que no recuerdo el nombre, que creo que lo hizo, y si no lo hizo Alfredo Bulton, alguno de ellos fue, yo por ahí tengo el libro. Eran las hojas arrancadas del libro y estaban puestas ahí, en la vitrina rota, ¿no?
Claro, ahí fue como mi mayor duda metodológica y yo le digo a ella, mira, pero ¿qué es eso? Esa obra es una reproducción de un libro. Me dijo, no, señora, pero usted no se está dando cuenta que aquí vinieron unos ladrones, se llevaron las grandes piezas y por eso está roto y hemos dejado la hoja de la pieza precolombina allí. Y yo no, y termina el recorrido por todas las balas que mataron a no sé quién, a Pae, y había incluso una reproducción de la firma del Acta de Independencia con esos muñecos a medio terminar, y al final, el final de la historia de ese museo era la muerte de Bolívar, que no estaba como en un chinchorro, pero todo esto a tamaño humano, ¿eh? Era la salida. Entonces pasaban por un cuarto donde estaba Bolívar en un chinchorro y al lado estaba parado una reproducción de José Gregorio Hernández. Entonces, claro, eso es muy chistoso, es muy curioso, pero a mí siempre me dio que pensar, porque son las formas de construcción también de la historia, ¿no? Eso que Foucault llama las heterotopías, cuando hay un libro de Foucault, se los voy a mandar, se llama Las palabras y las cosas, que hace una refutación además, bueno, seguramente Fabiola va a saber mucho más de eso que yo, porque es una gran filósofo maravilloso. Pero ese libro de las palabras y de las cosas, Foucault justamente hace el prefacio del libro, se los puedo mandar para que lo lean, arranca con una cita a un cuento de Borges, donde Borges habla de un enciclopedista chino, de una enciclopedia que él consiguió, y entonces en esa enciclopedia los elementos estaban organizados así. Como que yo les diga, bueno, el orden de esta enciclopedia universal es A, el bicho de los lentes, C, una mosca que pasó, D, una taza. O sea, un orden absurdo, irónico, insólito, pero era un orden. Y lo que siempre dice Foucault, y que es el sitio de su texto, Las palabras y las cosas, es si otros pueden organizar la historia de una forma, eso también no rebate mi propia legitimación. ¿Ah? Es decir, si puede haber un mundo o un universo, ¿qué pasa con mi propia historia? Con la que conocemos o con la que los lugares de poder nos han asentado, es la historia que, y a eso llama Foucault las heterotopías. Entonces, claro, yo estaba en un museo heterotópico. O sea, yo lo que fui allá no fue encontrarme con el sagranco, sino con la heterotopía hecha, y además la seriedad de aquella niña, la verosimilitud para reproducir. Ella era una guía de sala de un museo muy importante, o sea, no era tontería. Y finalmente, como aquí somos un museo, no vendemos obras, si aceptamos, puede ir a la tienda para que haga una colaboración y nos puede comprar un pequeño, todo material POP, pero con cosas desvanecidas. Era una cosa increíble. Ahora, todo este cuento, ¿por qué viene a colación? Porque, bueno, a mí no me gusta, si yo estoy muy en línea con ese tipo de pensamiento. Hay que escuchar, ver, observar. ¿Qué legitimamos que nos tranca también? ¿Dónde está el verdadero proceso de esas trayectorias, de esos relatos? ¿Cómo el relato del arte también se abre camino en lugares inesperados? Ese museo era una obra, era una pieza, una instalación que viene a refutar todas las posibilidades de construcción de la historia, pero que también no los va a refutar, porque tampoco vamos a decir que cualquier cosa que venga va a acabar, pero nos ayuda a pensar de una forma más abierta frente a los procesos de legitimación. Nos ayuda a ser un poco más audaces, ¿no? En recibir esos lineamientos, en ser fijos o autoritarios con el pensamiento o con las formas como debe ser una obra, con las formas como debe ser un arte o con las formas como debe ser un mercado. Todo puede pasar porque además, si algo nos ha demostrado este mundo,
es que un día podemos estar en un sitio y al día siguiente el mundo completo puede ser otra cosa, ¿verdad? Hace 1 año y medio nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar aquí hablando por estas ventanas. Entonces, por eso creo que hay que, ¿no? Hay que conocer, pero hay también dejar entrar para observar con mayor amplitud todos esos cambios. Le mando el prefacio de las palabras y las cosas, que me lo comenté además en mi curso de los modelos curatoriales, y bueno, vino a colación a partir de ese recuerdo que me hiciste sacar, Gladys, de esa experiencia inolvidable. Pero interesante esa y tu visión fabulosa, además lo cuentas con una, no sé, como con una fantasía fabulosa, de verdad. Gracias, mi amor, gracias a ustedes. Bueno, queridos, gracias por llevarme ese recuerdo tan feliz del mundo heterotópico. Que tengan un feliz día, una bella semana y nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias. Igual. Gracias, queridos. Gracias, Lorena. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Hasta Chao, luego. Dani, chao. ¿Quién se quedó grabando esta clase? Porque yo no veo a nadie de la sala. Creo que eres A ver, dice recording, pero creo que eres tú, porque creo o sea que yo tienes te... ¿Y Sí, qué tengo eres que tú. hacer yo para que esto Nada, exista? ahora cuando cuelgues, va a decir grabación terminada. Tienes que esperar un poquito a que la grabación termine de como organizarse y luego ya debería estar lista en la nube de la sala Mendoza. Ok, chévere. Si no, se te va a descargar a la computadora. A mi pero computador. Ajá. Buenísimo. Vale, bellezas. Bueno, adiós. Lamento que no estuve tanto en la clase, pero se fue la luz, el internet, la señal. No fue fácil. Por eso quiero estar pendiente de la grabación para que la tengan, pues. Ok, chévere. Bueno, adiós. Chao, Gracias. mi amor. Entonces, fin.